hoy en la sede de la Asociación de Empleados de Casino, los compañeros y las compañeras nos dejaron saludos para todos aquellos que estamos participando de este proyecto de la Diplomatura en Formación Político-Sindical. Tenemos un casinero que fue secretario general de este sindicato varios periodos, pero bueno, ya no está acá en el gremio. Si habrás venido acá, Daniel. Algo, ¿no? Bueno, así que agradecemos a los compañeros de la Asociación de Empleados del Casino habernos cedido este lugar. Quisiera hoy resaltar en particular la presencia de todos ustedes, en virtud que estamos haciendo ese esfuerzo del sprint final, como dijimos en el encuentro anterior, y eso no deja de ser importante, no deja de ser valorable para esta decisión que hemos tomado de fomentar, de promover una instancia de formación. Y en particular quisiera destacar hoy la presencia del compañero secretario general de la CGT Regional Mar del Plata, el compañero José Luis Rocha, que nos acompaña hoy en este encuentro. Así que, José Luis, gracias por sumarte a este encuentro de hoy. Y bueno, especialmente la presencia del señor rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzaretti, que ha venido a participar de este encuentro, como estuvo en la primera charla hace ya unos cuantos meses sobre política internacional. Esto es posible gracias a la decisión política del rector, de su Consejo Superior, de la universidad pública, que en forma gratuita permite que trabajadoras y trabajadores del movimiento obrero de Mar del Plata nos podamos capacitar político-sindicalmente. Por eso, una vez más, nuestro agradecimiento, Alfredo, nuestro agradecimiento a tu cuerpo directivo, y los saludamos con nuestro aplauso. Bueno, primero, antes de presentar a nuestro responsable del encuentro del día de hoy, quisiera decirles que ya estamos efectivamente en el final. Nos queda un presencial. Ese presencial va a ser el viernes 20 de diciembre. Dicen que en lugar de la cafetera va a haber unas sidras. Bueno, el 20 de diciembre, que es viernes, ahí vamos a tener el tema de géneros y diversidades en el sindicalismo argentino. Es un tema central. Esta diplomatura se construyó con la perspectiva de género, y ese día nos va a acompañar compañera secretaria general nacional de una organización confederada, que es importante que podamos participar, y será nuestro último encuentro. En los días que quedan hasta allí vamos a tener dos virtuales. Uno es asincrónico, es una segunda parte del tema de género, y otro es el cierre. El otro va a ser sincrónico, es un Zoom. Se lo vamos a mandar por el grupo de WhatsApp a todos y a todas, el link. Ese Zoom va a ser el cierre del tema Transformaciones en el Mundo del Trabajo, en el cual nos acompañó la compañera licenciada Paula Meschini y su equipo de investigadores. Así que ahí vamos a tener ese encuentro en estos días. Le vamos a avisar por el grupo de WhatsApp. Bueno, dicho esto, como se dice ahora, vamos a la presentación del encuentro de hoy. Nos acompaña el profesor, licenciado, magíster. Aprovecho para disculparme con él porque en la difusión pusimos licenciado y no pusimos magíster, y corresponde. Él dice es lo mismo, Daniel, a esta altura. No es lo mismo. Hay un esfuerzo, hay una dedicación, hay una profesionalidad. Lo que cada uno de nosotros en nuestras ramas de actividad hacemos día a día, ellos lo hacen en el mundo universitario. Y entonces el reconocimiento al esfuerzo y a la titulación. Por lo tanto, hoy vamos a presentar a Daniel Reynoso. Daniel
bueno, lo conozco desde mucho tiempo, la verdad, mucho tiempo. Es un gusto para mí, en lo personal, poder presentarlo. Historiador, docente y además es el secretario académico del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La verdad que es un prestigio para la Universidad Popular de la CGT Regional Mar del Plata, conducida por varios de ustedes, compañeros secretarios generales de distintas organizaciones, que Daniel hoy pueda encarar una temática de la cual siempre hablamos, pero pocas veces le dedicamos el tiempo suficiente para poder analizarla, estudiarla y reflexionarla. Yo digo siempre, soy del palo de acá de Daniel, soy también de Historia, también egresado de la Universidad Pública. Yo digo siempre que la historia es la maestra de la política. Y si no entendemos la historia, muy difícilmente vamos a poder entender la política. Y en un mundo, en una sociedad, en un país que se esfuerza por deshistorizar la vida cotidiana de las y los argentinos, me parece que hoy, como dice siempre Rocha, hacemos un acto de rebeldía. Porque hoy, este grupo de compañeras y compañeros, nos disponemos a escuchar a Daniel Reynoso en un tema central. Seguro nos vamos a quedar con ganas, digo yo. Y esta es una puerta abierta para que el año que viene la Universidad Popular de la CGT Regional pueda a lo mejor darse un tiempo más extenso en algún seminario específico para desarrollar historia del movimiento obrero. Con ustedes, el compañero, licenciado, magíster Daniel Reynoso. Bueno, agradezco principalmente la presencia a todos porque todos sabemos que ya estamos en diciembre, ya estamos en viernes y ya estamos a más de las 6 de la tarde. Así que es más que un esfuerzo dedicarle un tiempo a, como decía Daniel, pensar y reflexionar. Quiero agradecerle a Daniel, a Facundo Herrera también y a Aníbal, que nos facilitaron cómo hacer esto y cómo llevarlo adelante. Y para mí es un enorme gusto, ¿no?, poder estar acá, porque en cierta forma, cuando nosotros estudiamos en la facultad, y con Daniel también lo hicimos en el secundario, ¿no?, por eso nos conocemos hace un ratito, siempre el tema de la historia tiene que ver con algunos referentes, y en mi caso particularmente me gusta bastante el tema de la historia social, ¿no? Y la historia social tiene como referentes a determinados historiadores británicos, ¿no?, que no eran de la academia, no pertenecían al mundo académico, sino que pertenecían a los gremios y a los sindicatos. Y fueron ellos los que comenzaron a dar una renovación dentro del ámbito de la historia como para comenzar a pensarla de nuevo y hacerla con los protagonistas y sobre todo ampliar el mundo, ¿no? Porque uno dice historia del movimiento obrero y en realidad está englobando bastantes cosas, ¿no? Yo pensaba en esto cuando decía, bueno, vamos a discutir algunos temas. Para empezar, ¿por qué tenemos que hablar de historia, ¿no? Esto que decía Daniel, tiene que ser la madre de la política, y en realidad yo también lo digo desde esta perspectiva. Para mí, estudiar historia no es saber más de lo que pasó, sino que la historia nos ayude mucho más a comprender lo que nos pasa, ¿no?, a tener referencias, a saber mirar hacia atrás, a que no se nos olviden algunas cosas. Y en ese concepto, bueno, esta idea de movimiento obrero, ¿no?, que yo digo, bueno, tal vez en lugar de movimiento obrero podríamos hablar de la historia de los trabajadores, pero también de cómo esos trabajadores se organizaron para enfrentar en algún momento al Estado, cómo el Estado los combatió, cómo el Estado los apoyó, qué pasó con los sectores empresarios, qué pasa con la cuestión social,
porque en algún momento esta cuestión de, bueno, ¿qué vamos a hacer con los que menos tienen? ¿Qué vamos a hacer con los que están enfermos? ¿Qué vamos a hacer con los que no tienen educación? ¿Qué vamos a hacer con los marginados del sistema? Es la cuestión social y son cuestiones en las cuales están involucrados, obviamente, aquellos que pertenecen al mundo del trabajo y los trabajadores. Y pensar los actores, ¿no? Uno siempre tiene que pensar que cuando hablamos de movimiento obrero, siempre estamos hablando también en perspectiva de género, ¿no? Estamos hablando de la historia de las mujeres, ¿no? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres en la historia del movimiento obrero? ¿No? ¿Por qué nos aparecen siempre como un poco escondidas, ¿no? Como un poco difusas, cuando en realidad todos sabemos que los trabajos son mitad y mitad, ¿no? Y a veces más de la mitad que está ausente? Entonces, en esas cuestiones decimos, vamos a discutir los contextos, ¿no? Porque si arrancamos del principio, que es la idea, ¿no? Yo les prometo que no vamos a llegar hasta el final, ¿no? Porque obviamente vamos a hacer un recorte, como decía Daniel, donde lleguemos, y con eso lo dejamos abierto, porque siempre yo digo, la mejor clase es la que deja a los estudiantes llenos de preguntas y con ganas de seguir y de mirar a ver qué va a pasar y cómo seguía todo esto. Y en ese caso, ¿no? Yo tengo dos cuestiones como para plantear sobre el comienzo. Una es el tema de esa etapa dorada, ¿no? Que siempre estamos discutiendo, que a la Argentina le fue tan, pero tan bien, ¿no? Desde 1880 hasta 1914. ¿No? Esa es la etapa dorada, eso es a donde tenemos que volver, ¿no? Y entonces cuando uno comienza a estudiar y comienza a ver, claro, yo siempre le digo a mis estudiantes, mirá, vos ponés el periodo que quieras para dividir la historia, pero después hacete cargo y defendelo, ¿no? Porque esta es la cuestión. Yo puedo poner 1880, 1914. Ahora, cuando yo voy a ver qué pasa en 1890, me encuentro con una enorme crisis, ¿no? Me encuentro con cuestiones que vamos a ver ahora que impulsan el tema del movimiento sindical, que impulsan la cuestión obrera, que impulsan que el Estado tenga que darse cuenta con respecto hacia dónde va a ir. Y también es cuando se crean los partidos políticos. Los partidos políticos modernos aparecen después de la crisis del 90, ¿no? Y después de eso, uno dice, bueno, también, obviamente, esa crisis que generó una crisis de representación tan fuerte que hubo que modificar la ley electoral, ¿no? En 1912. Entonces, ¿es 1880, es 1890, es 1912? ¿O es el 14 cuando empieza la Primera Guerra Mundial y se cae el modelo agroexportador? ¿No? Es el primer golpe que nos damos de saber que nadie compra lo que nosotros vendemos. ¿Y qué hacemos? ¿No? ¿Y a dónde vamos? Y los inmigrantes que ven venidos se nos empiezan a ir. Bueno, es un momento, ¿no? Como para pensar. También uno puede decir, no, mirá, todo eso es secundario frente a que con la reforma electoral en el 16 asume Irigoyen, ¿no? Y los sectores medios y los sectores más bajos comienzan a ser parte de la política y entramos en lo que son a veces los inicios de un movimiento nacional y popular. Ah, bueno, mirá todos los problemas que tenemos para definir dónde estamos. Entonces, 1880-1914 no está tan claro, ¿no? Qué es lo que nos pasa y por qué nos pasa. Y en ese pedacito, ¿no? Tan bonito que tenemos, nuestra historia, porque también hay que hablar de qué pasa en Mar del Plata, ¿no? Uno no puede ignorar que estamos en un país que tiene una ciudad como esta, que es casualmente donde estamos, y que tiene una historia, pero nos habla nada más que del Biarritz, ¿no? De la etapa en la cual se construye la gran ciudad, vienen las grandes fortunas, los grandes chalets, las grandes personas que nos visitaban. ¿Y los obreros dónde estaban? ¿Y esto estaba todo tranquilo? ¿No había huelgas? ¿No había reclamos salariales? ¿No había movimientos políticos? ¿Qué pasó? Bueno, esto es lo que nosotros decimos tenemos que empezar a pensar y a ver, y qué herramientas tenemos para hacerlo, ¿no? Porque en realidad si uno va a los orígenes, ¿no? Uno puede decir, ¿no? Como decía
la etapa positivista. En 1857 se creó el sindicato de tipógrafos. Fantástico. ¿Y después qué? ¿No? ¿Cuánto duró? ¿Cuántos eran? ¿Cómo estaba compuesto? Bueno, tenemos que darle un poco más de carne a todo esto, ¿no? Y saber que mucho de esto venía y provenía precisamente del extranjero, ¿no? Porque esto tenía que ver con Europa, esto tenía que ver con la revolución industrial, con una revolución industrial que nosotros la vemos siempre en forma positiva, como es la que generó la industria, es la que impulsó las exportaciones, es la que impulsó la globalización, ¿no? Nuestros amigos ingleses, cuando empiezan a trabajar con los trabajadores, ¿qué discuten? Si había sido bueno o había sido malo. Los efectos positivos y los efectos negativos que había tenido la industrialización en sus propias realidades, ¿no? En Londres, en Holanda, en Francia, en Alemania, en España, en Italia, ¿no? Había que explicar por qué. Si iba tan bien, habían expulsado inmigrantes para toda América del norte a sur. Bueno, esto hay que explicarlo, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Qué lindo cuando tenemos más preguntas que respuestas para hacer, porque en la medida en que nos preguntamos las cosas, las cuestionamos, no quedan tan firmes y es más fácil poder cambiar la visión de esto, ¿no? Entonces, cuando los ingleses comienzan a elaborar la historia del movimiento obrero, ¿no? Se encuentran con, obviamente, algunas consignas. Muy importante saber qué quieren decir las consignas, ¿no? 8 horas de trabajo, la primera parte del gráfico. 8 horas de descanso, que es la parte del medio, y 8 horas para hacer lo que quieras, para el ocio. Este era el esquema en el cual se planteaba en su momento el sindicalismo por dónde arrancar, ¿no? Por dónde ir. Esto, por supuesto, cuando llega acá, ya pusimos una fecha, 1857. Ahora, cuando hablamos de 1857, tenemos aproximaciones. ¿Qué es lo que tenemos de bueno para 1869? Tenemos un censo, ¿no? Un hermoso censo, que no hace falta que miren los numeritos, ¿no? Con los colores nos vamos a entender bien. Que es una foto, ¿no? Dice, esta es la foto del país, ¿no? Por lo menos de lo que vieron los censistas. Hay muchas cosas que no vieron, pero por lo menos los censistas lo que vieron es esto. ¿Qué vieron? Lo naranja tiene que ver con la población, y es la población rural. Estamos hablando de un país eminentemente rural. 67% ruralidad, 33% mundo urbano. Entonces, obviamente, cómo pensar esto requiere de que, si vamos a hablar del movimiento obrero, tenemos que pensar que en algún momento lo rural se volvió urbano, ¿no? Para llegar a los porcentajes de hoy. Y que ese mundo rural tenía que ver con consignas de trabajo totalmente distintas de las que tenemos en el mundo urbano. Y con costumbres, ¿no? Las costumbres tienen que ver que cuando la población rural se muda a la ciudad, cambian las costumbres. Las familias con 10 hijos empiezan a restringir el número de hijos y empiezan a tener 2 o 3, porque ya no hacen falta más brazos para trabajar, sino que lo que tenemos son más bocas para alimentar. Exactamente. Entonces, en ese contexto es donde tenemos que ponernos de ver qué es lo que pasa en esas transiciones. Y el dibujito que está en el medio, esas pedacitos celestes que van creciendo, tiene que ver con nuestra ciudad, ¿no? Tiene que ver con la población que había, ¿no? Para 1869, para 1880, para 1890, para 1994, para 1914 y para 1917. ¿Por qué es importante esto? Porque arrancamos con 1000 personas en este lugar. 1000 que se transformaron en 2000, que se transformaron en 4000, que fueron a 8000, que fue hasta terminar en los 100.000, que es la columna más grande para 1914. Es un número impresionante, ¿no?
porque tiene que ver con algo que se expande, con algo que crece, y que obviamente de dónde provenimos y de dónde vamos, ¿no? Es muy interesante esto, ¿por qué? Porque la población argentina, que era el 0,1% de la población mundial, en poco tiempo se transforma en el 0,6. Se multiplica por 6 la población en nuestro país. De 1869 a 1914, ¿cómo está reflejado esto? En 1914 hay otro censo. El censo del 69 es un tomo, el del 14 son 30. Uno puede decir, esto es una medida de lo que creció, desarrolló, volvemos al principio, 1880-1914, el milagro argentino. Lo miramos un poquito más, porque tenemos que empezar a preguntarnos cómo es que crecemos, pero quiénes crecen y quiénes no. Porcentajes. Esto se realiza en un 47% de extranjeros. Hoy que tenemos tan en discusión el mundo de qué hacen los extranjeros en nuestro país. Sin extranjeros no existimos. La llegada de los extranjeros fue absolutamente positiva para nosotros. Acá están los números, no es una percepción. 47% mujeres. No podemos dejar de mirar dónde están las mujeres en cada uno de estos espacios y estos periodos. Tenemos que pensar qué es el trabajo, cómo son las costumbres, cómo son las cantidades. Y tenemos que ver cómo es ese proceso. Vamos a dar los números gruesos. Llegan a la Argentina 8 millones de personas en este periodo. ¿Cuántas se quedan? 4. La mitad. Hay otra mitad que sigue, que se va, ¿no? Algunos vienen a Buenos Aires, se van a Río de Janeiro y otros terminan en Nueva York. Decisiones de los abuelos, de los bisabuelos, por dónde arrancaban, a dónde iban, qué trabajo conseguían, cómo los trataban, ¿no? Porque esta es la otra cuestión. En esos saltos migratorios, ¿no?, tenemos algunas perspectivas interesantes. Ahí hay un pico, ¿no?, que llega a casi 60.000 en un año, que es el año 1873. Y ahí se cae. ¿Ven? Primero se cae para el 74 y todo lo demás. No hace falta recordar que Mar del Plata se crea en 1874, o sea que cuando es fundada Mar del Plata estamos en el medio de un periodo donde hay una crisis que evidencia que los que venían dejaron de venir y son más los que se van que los que se quedan. Algo está pasando. Después esto vuelve a remontar un poco, pero, y ahí lo cruzamos porque es la continuidad el otro, llega un pico que es 1889, y esa caída abrupta es la crisis de 1890. Por primera vez, y ahí ya estaban en casi 30, 40 años, son más los que se van que los que vienen, ¿no? Entonces ahí podemos discutir, ¿no?, qué es lo que se hace generalmente, qué era lo que atraía a los inmigrantes a venir a la Argentina, ¿no? Era el tema famoso de la persecución política, la persecución religiosa, o también había un cierto atractivo con respecto a que se podía venir, trabajar y tener un ahorro, ¿no? ¿Por qué? Porque había actividades que iban muy bien, que andaban muy bien. Empieza a andar muy bien la ganadería, sobre todo la ganadería ovina, empieza a funcionar medianamente el tema de la agricultura. ¿Y quiénes ven esto principalmente? Los capitalistas. ¿Quiénes son los capitalistas? Principalmente extranjeros. No hace falta decir que tuvimos la mayor red de ferrocarriles hasta 1914, pero el 80 al 90% eran ingleses, no eran nuestros. No hace falta decir que en las conversiones y las transacciones comerciales, ¿no?, quienes siembran el campo, quienes cosechan, no son quienes se quedan con la mayor ganancia, sino que son las casas consignatarias y los transportistas. Entonces empezamos a entender un poquitito mejor que no estamos tan bien y que en realidad había mucho que discutir. ¿Qué era lo que había que discutir? Por empezar,
En algún momento hay que discutir los horarios, hay que discutir las retribuciones, hay que discutir el tema de qué atribuciones tiene el juez de paz, ¿no? Porque estamos en zonas complicadas. El primero que la tiene complicada, ustedes lo conocen, es como uno de los fundadores de Mar del Plata, se llama Coelho de Meirelles, pone un saladero, ¿no? Acá a pocas cuadras, casi a 3 cuadras estamos del saladero. ¿Qué problema tiene Coelho de Meirelles con el juez? Y que el juez es otro estanciero como él, que no le gusta mucho el negocio que está haciendo Coelho de Meirelles. Entonces, como es el juez, y dice, mirá, hay amenaza de que vienen los indios, se le llevaba a todos los peones, ¿no? Y se los metía presos, ¿no? O, si no iban presos, se los mandaba, ¿no?, a defender con las milicias frente a los aborígenes, ¿no? Última batalla en la zona, 1876, Rincón de Ruda, en Lobería, ¿no? Con lo cual estamos hablando de una zona que no es del todo tranquila, ¿no? Es una zona que está entre la frontera y la cercanía de la ciudad. Entonces, si bien nadie puede negar las transformaciones económicas, sociales y políticas que comienzan en la segunda mitad del siglo XIX, si hay una persona que dice y que tiene un diagnóstico muy claro, ¿no?, con respecto hacia hasta dónde se puede y hasta dónde no, y es Juan Bautista Alberdi, ¿no? Porque Alberdi habla de dos repúblicas, ¿no? Él habla de la república ideal, que es a donde hay que llegar, y por eso la Constitución de 1853, ¿no?, que habla de la libertad de tránsito, que habla del tema de la libertad de la propiedad, que habla de la libertad para entrar, salir, permanecer y desarrollar toda industria lícita, ¿no? Pero también habla de la república posible. Dice, no, esto todavía no está cocinado como para que todos elijan al presidente, todos elijan diputados. Aquí hay que restringir el mundo de la política, y este es un mundo restringido a cierto sector, ¿no? Y ese sector es el que va a determinar para dónde vamos a ir. ¿Cuánto tiene que durar esto? Porque aquí hay que prestarle atención a lo que pensaba Alberdi y cuánto... 30 años. O sea que ya para la década del 80, ¿no?, esto ya tenía que cambiar y tenía que abrir el juego, ¿no? Porque él sabía que la presión social no se iba a poder sostener dentro de esa república posible. Entonces, la Constitución del 53, que daba el derecho a la industria, a entrar, salir, a que no hubiera esclavos, ¿no?, en un país libre, y esto lo decía la Asamblea del año 13 en nuestro país, en un país libre no pueden nacer niños esclavos. Ese es el concepto para arrancar. Y que también está prohibida la trata, porque no es solamente que estamos hablando de la libertad del trato, no, la trata de personas está prohibida por la Constitución también. Y los derechos son iguales para los extranjeros. No tenemos distinción entre nacionales y extranjeros. Después vemos si esto se cumple, ¿no? O sea, si vemos la Constitución que tenemos hoy y analizamos qué se cumple y no se cumple, ¿no?, vamos a empezar a tener algunas dudas, pero lo tenemos escrito y lo tenemos consensuado y lo tenemos aprobado. Una. Entonces, el Estado comienza a dictar normas, ¿no? Es una etapa, hay algunas normas que son muy fuertes, ¿no? Está todo el tema de el derecho, ¿no?, y el Código Civil. O sea, tener un Código Civil es de enorme importancia porque nos permite establecer regulaciones. Y está el Código de Comercio, y está el Código de Minería, y está también, obviamente, dentro del Código de Comercio, ¿no?, tempranamente, ¿no?, el tema del riesgo profesional. Esto es el riesgo que tiene que ver con el daño, con las pérdidas y con las indemnizaciones. Este no es un momento en el cual esto se inventó para perjudicar a los actuales empresarios. Esto viene desde 1860, ¿no?, las regulaciones con respecto a los accidentes de trabajo,
¿no? Y la forma en la cual obviamente tenían que concurrir, ¿no?, los patrones para obviamente recuperar esa cuestión. Y que se pagara el salario en caso de accidentes. Esto también está regulado. ¿Por qué lo regula esto el Estado y se lo carga al sector privado? Porque el sector estatal ya otorgaba pensiones, ¿no?, ¿a quiénes? ¿No? Estamos en la época después de la Guerra del Paraguay. A quienes habían ido como soldados a la Guerra del Paraguay y se le otorgaban pensiones, a ellos o a las viudas, ¿no?, como resguardo, ¿no?, con una visión de que no tengo un Estado social, pero sí tengo un Estado que está mirando, porque esto viene desde 1810, ¿no? En todas las guerras, internas y externas, siempre privó el tema del cuidado, siempre privó qué hacemos con los huérfanos, ¿no? ¿Qué hacemos con las mujeres? ¿Qué hacemos con las mujeres que pierden a parte de su familia en una guerra, en una confrontación? Bueno, entonces, en todo esto, por supuesto, aparece. Y aparece una definición, porque a nosotros nos gusta decir inmigrante, pero hay una definición de inmigrante por ley. Y esa definición es de todo extranjero, jornalero, artesano, industrial, agricultor o profesor. Siempre estuvimos juntos, vamos en la misma bolsa. Menor de 60 años. ¿No? Somos un país abierto al mundo, pero el mundo se cerraba a los 60 años. La excepción era si venía una familia, un núcleo familiar completo con un abuelo, ¿no? Entonces, para no separarlo se lo dejaba entrar, si no, no entraba a nuestro país. Había que acreditar moralidad, ¿no? La moral y el trabajo, ¿no?, y las formas de control siempre van a estar presentes. Sobre todo cuando esto lo miramos en el siglo pasado, el juego, el alcohol y la prostitución. Son tres miradas que están permanentemente en la vista de cómo es el conjunto, ¿no?, de todo esto. Y también tenía que llegar a la República, ¿no?, a la República, así, textual, en segunda o tercera clase. No había, digamos, vía libre para aquellos de primera porque entraban por otra vía y con otras condiciones y con otro... Inmigrante es el que viene a trabajar, es el que viene a establecerse y es bienvenido. Y es bienvenido. Esa es la otra cuestión. Pero claro, todo esto tiene algunos problemas y el problema está, la primera crisis la marcamos 1873, una crisis internacional, cae la bolsa en Viena, tiene que ver con movimientos internacionales financieros en los cuales Gran Bretaña comienza a transformarse en el imperio y con esto a absorber y a dominar por sobre el resto. Pero llega 1890, ¿no? Y esta es fantástica porque 1890 es una crisis, ¿no?, que tiene repercusión internacional, pero que la empezamos nosotros. No tenemos fama de generar problemas graciosamente. Nosotros habíamos generado el sistema de crédito bancario, el respaldo en oro, y cuando se nos acabó el oro empezamos a tener los bancos garantidos que tenían papeles que decían que tenían oro, ¿no? Cuando en algún momento se acumula la deuda, se junta todo y le dicen, no, mirá, el papel esta vez no, mejor mandanos el oro, llega la crisis de la Baring Brothers. Esa que le habíamos pedido en el 25, que le pagamos una sola cuota, no le pagamos más, ¿no? Acomodamos todo de nuevo en 1850, le dijimos que le pagábamos la de Rivadavia y que nos dieran otra nueva, y empezamos otro circuito, ¿no?, también de endeudamiento, hasta que no nos dio más. En ese circuito de endeudamiento, ¿no?, ¿qué nos dicen? ¿Cómo estaba Rigo País en ese momento? Bueno, yo creo que estaban 5.000, ¿no?, como para empezar a charlar. Como para empezar a charlar. ¿Qué es eso? A ver, en esta entonces, nosotros generamos que la Casa Real Británica llamara a los Rothschild y a los principales banqueros de toda Europa para que no quebrara el Banco Británico por la vaina.
acomodamos, hicimos, salimos. ¿Qué interpretación hay de esto? Dos, es una crisis de crecimiento, ¿no? Por el endeudamiento de los ferrocarriles, la construcción de caminos, el telégrafo, los edificios públicos, las inversiones para las estancias, puede ser. O es una crisis estructural, no podemos vivir de lo que nos prestan y solamente vendiendo al exterior. Tenemos que generar otro tipo de desarrollo, ¿no? No casualmente, la sociedad rural para esta época crea la Unión Industrial, ¿no? Porque dice, nosotros no tenemos que sacar lana y mandarla sucia a Europa, lo que tenemos que hacer es lo que hicieron en Estados Unidos, ¿no? De procesarla, generar industria textil y con esto tener otro tipo de desarrollo. Pasó la crisis, ya para el 67-68 ya nadie se acordaba de eso. Pero fue una de las estrategias que tuvo que tomar la sociedad rural y constituir también una parte de la sociedad, la Unión Industrial Argentina, en su momento. Pero en el mientras tanto, la crisis del 90, ¿qué genera? Genera desempleo, genera hambre y genera que los inmigrantes se vayan, ¿no? Perdemos alrededor de 100.000 por año hasta el 94 en cantidad de inmigrantes. Hay una denuncia enorme con respecto a las ollas populares en Buenos Aires, ¿no? La denuncia un medio de comunicación que se llama la prensa, ¿sí? Imagínense ustedes la dimensión que tenía esto para que la prensa lo estuviera haciendo. Esto genera una crisis política, genera también obviamente la Revolución del Parque, 1890, la Revolución del Parque que lleva a la constitución de lo que es, primero, ¿no? El partido autonomista, la Unión Cívica, que después se va a dividir en nacionalista y radical, ¿no? Y con esto decimos, ya tenemos un planteo político totalmente distinto. Pero, ¿y con los trabajadores qué pasa? ¿Quién se acuerda de los trabajadores? Manifiesto a los trabajadores de la República Argentina, 1 de mayo de 1890, los anarquistas. Los anarquistas comienzan a aparecer porque con los inmigrantes, que es la acusación que van a hacer después los nacionalistas en el 20, venían infiltrados los socialistas, los comunistas, los anarquistas, ¿no? Que son los que venían a armar los gremios, ¿no? Esta es en cierta forma la idea de por qué pensar en restringir a los extranjeros, ¿no? Porque son portadores de ideología. Entonces, si son portadores de ideología, que no entren más. No la vienen a complicar los muchachos, no. La foto que está al lado de esos trabajadores que están reunidos discutiendo es acá en Mar del Plata. Es la Sociedad de Socorros Mutuos de Mar del Plata, reunida posiblemente en la Plaza Mitre. Acá los tenemos, claro. No, por eso digo, guarda que esto, no tenemos una historia distinta de lo que es la Argentina, la provincia de Buenos Aires o el resto del país. Estamos también en estas cuestiones. Ese manifiesto, ¿no?, de 1890 es fantástico porque ¿qué está planteando? Está planteando, obviamente, jornada de 8 horas. Volvemos a la primera reivindicación. Prohibición del trabajo de los menores de 14. Vuelvo a las 8 horas. En el diario La Protesta, ¿no?, se denunciaba que había huelgas que pedían la reducción del horario para los hombres a 12 horas en el verano y a 14 horas en el invierno. Bueno, sigue siendo de 24 el día, sigue siendo de 24. Entonces, ¿de dónde arrancamos? Porque esta es también la cuestión de qué es lo que estamos discutiendo, cómo los menores de 14 años trabajan, ¿no? ¿Cómo puede ser? Abolición del trabajo nocturno, con excepción de las industrias que no lo permitan.
Acá hay una discusión que es la de los panaderos. O sea, los panaderos son los héroes de todo este periodo. Porque los panaderos tienen que trabajar de noche para que el pan esté temprano en la mañana, ¿no? Y trabajan pegados al horno, ¿no?, a altas temperaturas, y cuando salen a la noche se enferman. Y no se enferman de cualquier cosa, se enferman de tuberculosis, que es la enfermedad de la época. Porque los trabajadores se enferman, ¿no? Prohibición del trabajo para la mujer cuya naturaleza afecte su salud. Esto implicaba 3 espacios muy complicados, de mucha demanda de la mujer, que eran la industria del tabaco, la industria de los fósforos y la industria de la pintura, ¿no? Son 3 espacios que necesitaban de regulación especial y que a las mujeres las buscaban, ¿por qué? Por el tamaño de las manos, ¿no? Y atente a esto, porque si no usaban a las mujeres, ¿a quién le tocaba? A los chicos, ¿no? Había menores desde 8 y 9 años trabajando en las industrias. Acá, no en Gran Bretaña, acá. Abolición del trabajo nocturno para mujeres y menores de 18, descanso no interrumpido para los trabajadores de 36 horas semanales, domingo y sábado inglés. Bueno, esto está pedido en 1890. El cordobazo empieza por esto, casi 100 años después. Bien, prohibición de trabajos y sistemas de fabricación perjudiciales para la salud. Prohibición del trabajo a destajo o por subasta. Está este trabajo, che, ¿quién me cobra menos para hacerlo? Este es el trabajo a destajo o por subasta. La prohibición. Este es fantástico. Pues miren cómo será para que los anarquistas lo pidan, que piden la inspección de los talleres o fábricas por parte del Estado. Que el Estado intervenga. Está pidiendo, los anarquistas piden que el Estado intervenga. Estamos complicados, estamos muy complicados. Seguro de accidentes de trabajo a cargo de los empresarios o el Estado. Y tribunales de obreros y patrones para la solución gratuita de los diferendos laborales. Bueno, acá uno puede decir qué adelantados están ellos o qué demorados venimos nosotros, ¿no? Tenemos las dos puntas para pensar. Yo creo que ellos adelantados no estaban, sino que veían que el problema estaba y había que resolverlo, ¿no? Las demoras, obviamente, tienen que ver con cómo se construyen las cosas. Bueno, en esta cuestión social, la prensa, ¿no? Y la cuestión social de 1890 tiene 2 antecedentes claves. Uno es la cuestión económica, pero hay un antecedente que me parece muy interesante volver a tomarlo en este momento, que es las epidemias de cólera que tuvo Buenos Aires, ¿no?, en la década del 70 y parte de la década del 80. ¿Por qué? Porque cambió la percepción de la gente con respecto a qué tenerle miedo y cómo solucionar las cosas. Ese suplemento diario, fíjense que no sé si alcanza a ver, pero dice a consecuencia de la epidemia. La prensa sacaba un suplemento todos los días para ver cómo se trataba el tema de la epidemia, ¿no? Y qué hacer frente a la epidemia. ¿Por qué? Porque pasa también acá en Mar del Plata, hay disposiciones de los comisionados, de los intendentes, con respecto a qué. A que hay que evitar que las familias abandonen a los enfermos. Que las familias abandonen a los enfermos y que el Estado cubra los espectros de vacunación. Nuestro país siempre fue un país de vacunación. Siempre se cumplió con el tema de la vacunación. ¿Quién lo hacía? A ver, médicos, olvídense. Enfermeras, olvídense. Bueno, ¿no? Quedaban 2, el comisario o el juez. Y te vacunaba. A bancársela,
pero es lo que tiene el Estado para ofrecer en ese momento. Ese es el personal con el que cuenta el Estado. Porque estamos construyendo el Estado. El Estado no está prefabricado y ya listo para usar, ¿no? Es una construcción que tiene que ver con lo nacional, con lo provincial y con lo local. Huelgas obreras según motivo. ¿Cuáles son los motivos? Salario, la duración de la jornada, la organización de las tareas, las condiciones de trabajo y otros. Entre 1907, ¿no? Obviamente el pico está en el tema del salario, sobre todo entre el periodo que va del 7 al 10, de 1907 a 1910. La jornada no está tan en discusión, sí la organización de las tareas, ¿no? Vamos a ver después un ejemplito de eso. Y en el otro, ahí hay un puntito al final, ese celestito chiquitito que aparece ahí. Bueno, el otro, ¿saben de qué estamos hablando? De vivienda. El tema de la vivienda comienza a ser una preocupación. Y comienza a ser una preocupación de los gremios. No es una preocupación individual del trabajador, sino que comienza a aparecer en esa agenda dentro de lo que tiene que ver con los gremios. Entonces, hay un lenguaje de derechos que es utilizado por las organizaciones. Tiene que ver con duración de la jornada laboral, condiciones de trabajo, cuestionamiento al poder de los trabajadores y las formas de lucha y organización. No todo se forma y se organiza, obviamente, de la misma manera. Esto, por supuesto, vamos a ver ahora, es bienvenido, por supuesto, por las asociaciones patronales. Reglamento de la Unión de Fabricantes de Fideos, redactado 1890. Ninguna de las fábricas asociadas admitirá reclamo que venga de la sociedad de obreros o por imposiciones en masa de sus operarios. Solo se atiende reclamos hechos individualmente. No sé si escucharon algo de esto últimamente. Bueno. 8. Cuando se produjeran huelgas en las fábricas asociadas, se anotarán en la Secretaría los nombres de los huelguistas y por el término de 6 meses ninguna fábrica podrá ocuparlos. Lista negra. Bienvenidos al mundo real. No sé si se alcanza a ver, pero en la foto que está ahí, que son obreros panaderos, ¿no? Tienen colgado de fondo algunas herramientas de trabajo. Sí. Hay una escopeta, revólver. Bueno, recuerden que los panaderos son anarquistas y son anarquistas de armas tomar, para defender sus derechos. Tienen su propio periódico, El Obrero Panadero. Hay un ejemplar. ¿Y qué nos dice esto? Porque ya tenemos la protesta, el mundo del trabajo, el obrero panadero, que hay un mundo de circulación de la información escrita muy importante para la época. Que hay profesiones que nosotros las hemos perdido en el camino. ¿Por qué? Porque está el que lee el diario, ¿no? Y se lo cuenta al resto. Y también está el que traduce las órdenes, ¿no? Porque en algún momento es tan cosmopolita el tema de Buenos Aires que hay obreros de distintos idiomas que no se entienden, que hay uno que les explica a cada uno lo que dijeron y lo que hay que hacer. Ahora es por otras cuestiones. Mar del Plata. Mar del Plata. Tenemos de todo. A ver, nada nos falta. El Obrero 1893. Un artículo que dice: plata para iglesias, casas para los obreros. Protestan por la construcción de la catedral. Dice, ¿cómo puede ser que haya plata para construir la catedral y no hay dinero para las viviendas de los obreros? 1893. Estamos en conflicto. La protesta, porque nosotros en Mar del Plata, todos los diarios anteriores a la capital están perdidos, ¿no? Pongámoslo así entre comillas, están perdidos. Mar del Plata ha terminado satisfactoriamente para los obreros la huelga de los panaderos de esa localidad.
han obtenido la suspensión del amasijo de galleta de campo y unos 50 más 1 kilo de pan por día, ¿no? Yo digo que unos 50 eran casi 10 atados de cigarrillos para la época. Y esto es 2 de diciembre de 1896. Biarritz, acá tenemos el Biarritz, acá tenemos las damas de la Sociedad de Beneficencia caminando por la costa, por la Rambla, las fotografías del verano. Bueno, también tenemos esto, permanentemente. Y otra cuestión que es muy interesante también para, obviamente, tenerla en cuenta, tiene que ver con la peste bubónica, ¿no? Y el peligro que representa por la cercanía de los molinos, ¿no? Los molinos de trigo en las cercanías de la ciudad. Yo digo que el principal molino de trigo, ¿no?, de esta ciudad estaba en Salta y Falucho. Y ahí era el problema de las ratas. Mi mamá vive cerca y las ratas todavía no se fueron. Créanme que esto es así. Las huelgas a nivel de la ciudad de Buenos Aires se van incrementando. De 4 en el 7, en el 94 pasan a 19 en 1895, 26 en 1896, ¿no?, como una muestra de cómo sigue este tema. La situación, uno puede decir, la crisis del 90, tal vez para el 97 no tiene la intensidad y el rigor que tenía al principio, pero sigue latente, ¿no? Y es por esto que el gobierno se ve obligado en 1902 a establecer la ley de residencia. ¿Para qué? Para deportar a todos los extranjeros que consideraba revoltosos, subirlos al barco y devolverlos a donde sea. Si querían su país de origen, pero a donde sea. No queremos más extranjeros, no queremos más socialistas, no queremos más anarquistas. ¿Por qué? Porque ya tenemos también un partido socialista creado en 1896, que puede no tener impacto electoral, pero tiene mucho impacto a nivel de los gremios. Tiene un impacto con respecto a lo que tiene que ver la organización para las demandas, las plataformas políticas, ¿no? Las plataformas políticas son muy interesantes para analizar, ¿no? Porque en algún momento se habla de que lo primero que hay que combatir es la inflación. Que lo primero que debilita el poder de los gremios es no tener una moneda fuerte, ¿no? Y que por esto hay que, obviamente, atender esa cuestión. La otra cuestión es que a veces se nos cruzan los cables, ¿no? Porque pensamos en proteccionismo, pensamos en el tema de la apertura del libre comercio. Bueno, en ese momento los proteccionistas son los conservadores, ¿no? Porque los dueños de las fábricas son grandes empresarios, ¿no? Por lo tanto, piden la protección para sus empresas. Estamos hablando de Tornquist, por ejemplo, que no solamente es ganadero, sino que es financista, es industrial, ¿no? Y también hace beneficencia donando el torreón de acá de Mar del Plata. Digo, vamos poniendo siempre una pieza de Mar del Plata porque si no, se nos escapa, ¿no? Es como que se nos va, no la tenemos pensada en esto. En 1901, frente a esta situación, se crea, ¿no?, entre los sindicatos socialistas y los anarquistas, la Federación Obrera Argentina, 1901. Es la primera organización centralizada de todos los sindicatos. A partir de ese momento siempre hubo centrales sindicales centralizadas en la Argentina, 1901. Obviamente, porque también la historia argentina esto lo tiene, en 1903 tiene la primera división, ¿no? Entonces, los socialistas se separan para crear la Unión General de Trabajadores, la UGT, mientras que para 1904 los
anarquistas le cambian el nombre a la FOA para transformarla en la FORA. La FORA que todavía existe. Serán pocos, contados, estarán viejos, pero todavía está. Y cada tanto hasta incluso se reúnen. Que van a tener un congreso muy importante en el año 1905, ¿no? Para consolidar el modelo anarquista. ¿Por qué aparecen los anarquistas separados de los socialistas? ¿No? Básico. En el mundo del anarquismo no se cree en la intervención del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado es una herramienta del poder oligárquico. Entonces yo no quiero tener al Estado, ¿no? Como interlocutor. Es más, tengo que romper ese Estado que crearon los patrones, ¿no? Por esto ni amo ni patrón, ¿no? Y como la Iglesia viene asociada, ¿no? a estos patrones, tampoco la religión. Y como los partidos políticos que se han creado tienen miembros que son parte de esa casta social o de la Iglesia, tampoco quiero ideologías que sean distintas del anarquismo. Ese es el mundo del anarquismo. El mundo del socialismo, ¿no? está plantado hacia 1892 en la Segunda Internacional. ¿Qué ve la Segunda Internacional? Ve que en Alemania se ha constituido un Estado social. Que ese Estado social garantiza salud, educación y atención a distintas necesidades. Y que ese Estado social se construyó a partir de ganar elecciones en los congresos. Entonces, creen en la política porque dice, el mundo, acá viene la parte mecanicista, ¿no? El mundo está constituido en mayor parte por trabajadores. Los trabajadores cuando votan son más que los patrones, votemos y los vamos a sacar, ¿no? Cada uno en su limitación con respecto a lo posible, con respecto a él. Hay un periodo que va de 1900 a 1914 que es interesantísimo porque las dos centrales, ¿no? cada una tratando de ganar gremios, peleando, discutiendo, van a declarar 14 huelgas. De las 14 huelgas que declaran, tienen éxito solo 4. ¿Saben cuáles fueron? Cuando estuvieron juntos. Estas cuestiones que aparecen como claves dentro de esto. En algún momento comienza a tensionarse el mundo de la República Real con la República Posible, ¿no? Las huelgas, los levantamientos, hay levantamientos armados, hay 2 intentos de golpe. Los generales Justo y Uriburu, cuando eran radicales, intentan dar golpes en el 93, en el 95 y en 1905, ¿no? Entonces, en ese contexto hay un cuestionamiento a la dirigencia que dice, tenemos que pensar, ver, pensemos qué vamos a hacer, reformemos, son los reformistas liberales. Dentro de esos reformistas liberales, ¿no? aparece una cuestión clave de la cuestión social. La palabra clave de la cuestión social es ¿qué vamos a hacer con los pobres? ¿Qué vamos a hacer con los pobres? ¿Los vamos a educar? ¿Los vamos a curar? ¿Los vamos a integrar? ¿O seguimos tratando de devolverlos en barco con la ley de residencia? Ahí hay un sector que dice no, esto no da para más, ¿no? Lo que tenemos que hacer es integrarlos, ¿no? Y a partir de ahí poner en marcha la ley de educación, la atención médica, ¿no? Y a partir de ahí pensar en que se puede dialogar con los sectores anarquistas y socialistas. ¿Qué hay que hacer? Bueno, ya que hicimos tantas cosas, ¿por qué no hacemos una ley de trabajo? ¿Por qué no hacemos una ley de trabajo? Regulamos el trabajo de las mujeres, los chicos, la remuneración, la duración de la jornada. El que dice esto se llama Julio Argentino Roca. No estamos hablando de cualquiera. Y se lo encarga a su ministro de Interior, que es Joaquín B. González, que después va a ser rector de la Universidad de La Plata. Es
el de bigote grandote que está ahí encabezando. Él lo que dice es, yo tengo que tener un diagnóstico. ¿Cómo voy a hacer una ley de trabajo si no sé cómo es el trabajo en la Argentina? Entonces le encarga al de ahí arriba, que es Vialet Macé, un ingeniero, que haga un estudio acerca del estado de la cuestión de la clase obrera en la Argentina. 2 tomos fantásticos, escribe Vialet Macé, recorre toda la Argentina, recorre las industrias, recorre los cañaverales, los quebrachales, las minas, las estancias, y hace un estudio minucioso de qué pasa y qué es lo que tenemos que hacer. Le eleva el informe, ¿no?, en 1904 al ministro del Interior. Y el ministro del Interior dice, lo vamos a mandar a las cámaras para que trabajen la ley. No salió. ¿Qué falló? Falla en dos sentidos que son muy interesantes para ver la dificultad que hay muchas veces para construir las cosas. Primero, la Unión Industrial Argentina. Si nosotros aplicamos todo eso, los costos no nos dan, nos fundimos todos. Ya la escucharon. Ya la saben, no vamos a argumentar sobre esto. ¿Cuál es el otro sector que se opone? Los anarquistas. Los gremios anarquistas dicen, no me vas a meter el patrón, yo ya estoy. Tengo a los patrones en contra. Si somos 3, voy a tener 2. El Estado y el patrón que me van a jugar en contra. No me metas al Estado en el medio, ¿no? Se cae esa ley. Fracasa, ¿no? Pero igual avanza el gobierno creando el Departamento Nacional de Trabajo, ¿no? Para 1907 se crea una dependencia que es la que va a trabajar con respecto a ¿qué? La relación entre empresas y trabajadores. No tiene ley, pero tiene, obviamente, un representante. Y a esto se suma, ¿no?, el impulso de Alfredo Palacios, que mágicamente, por la reforma electoral, consigue ganar una elección en La Boca, ¿no?, glorioso barrio, con lo cual consigue, obviamente, impulsar leyes, ¿no? Una de las que impulsa tiene que ver con el descanso dominical, la ley 4661 de 1905. La otra es la reglamentación del trabajo de mujeres y niños, la 5291 de 1907. ¿Esto qué nos muestra? Nos muestra que, bueno, en este mundo entre el anarquismo que no creía el Estado y los socialistas que decían que a través del Estado se podía llegar, bueno, algo se conseguía. No todo, pero, digamos, es la evaluación que siempre está. ¿Qué hacemos? Negociamos. ¿Qué hacemos? Nos peleamos. Bueno, el tema está saber hacer en cada momento cada cosa, ¿no? Un poco por ahí. Y ahora, la Semana Roja, de la Semana Roja los festejos del centenario. El 1 de mayo de 1909 convocan a los actos tanto la Fora como los socialistas. El acto de los socialistas transcurre con tranquilidad. En el acto de los anarquistas hay incidentes. Es reprimido por la policía, de la mano de Ramón Falcón, bastante conocido al respecto, ¿no? Hay una descarga de fusilamiento, 12 obreros muertos. Obviamente, tanto socialistas como anarquistas se unen, llaman a una huelga general, 8 días, hay que bancar una huelga general 8 días, y finalmente, ¿no?, el 4 de mayo se hace el entierro con la asistencia de 300.000 personas. Concurren en Buenos Aires a este entierro masivo. El 8 de mayo el gobierno acepta negociar con el comité de huelga y finalmente acuerdan la abolición del Código Municipal de Penalidades, acuerdan la libertad de todos los presos por la causa de las huelgas y la reapertura de los sindicatos. Esto se puede decir una huelga ganada, 12 muertos, 8 días de paro, ninguna recomposición económica,
¿no? El saldo es bastante complejo. Pero ¿qué pasa? Por primera vez en la historia de las huelgas generales, un gobierno pactó con asociaciones obreras. Y eso sí, digamos, es un logro importante. Una década compleja, ¿no? 1910. Lo de arriba es lo que conocemos, los festejos, ¿no? Por el centenario de la Revolución de Mayo, viene la infanta Isabel, vienen distintos presidentes, distintas personalidades, pero todo esto se hace, digamos, bajo fuego. Está pendiente todavía todo lo que es las disputas de la Semana Roja, y también, obviamente, nuestra ciudad no está al margen. Para 1911 hay una revuelta popular en la ciudad porque la ciudad no quiere más interventores nombrados de La Plata como intendentes, ¿no? Es la revuelta por la expulsión del comisionado Ceretti, donde, ahí sí, trabajan en conjunto una parte de la política, los gremios, digamos, esto es muy simple, ¿no? Como diría don Roberto Coba, del arroyo a las chacras para acá, ¿no? Donde vivían los trabajadores, querían cambiar, los dueños de los chalets estaban de vacaciones, no estaban, no podían resolver nada. Entonces, esto se resuelve de la mano de terminar con Ceretti. Pero hay también, y acá es otra cuestión muy interesante, toda la zona venía siendo visitada permanentemente por militantes anarquistas y socialistas, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos un núcleo muy importante picapedreros, tanto en San Agustín como en Tandil y en Balcarce. Es un gremio fuerte que ha recorrido permanentemente y las canteras de Mar del Plata. Estamos en plena etapa de construcción, así que bueno, esto también comienza así. El 9 de septiembre de 1911 declara la huelga los constructores del edificio de aguas corrientes, de obras sanitarias. ¿Qué quiere decir esto? Que piden un salario de 5 pesos para los oficiales, 3,50 para los peones. ¿Quiénes adhieren? Y acá está la fotito. Adhieren los obreros que están trabajando en el entubamiento del arroyo a las chacras. Esos obreros, ¿no? Que adhieren, hacen una manifestación, ¿no? Hasta el lugar que es acá, el Luro Independencia. Interviene la policía porque se van hasta la comisaría, donde está ahora la comisaría primera, y cuando llegan al lugar hay un policía que se pone un poco nervioso al ver la gente y dispara, ¿no? Le dispara a la gente. La gente lo agarra y lo golpea. Entonces comienza un ida y vuelta, ¿no? Que tiene que ver con que para el 17 de septiembre hay 70 detenidos. El 22 se declara un paro general con una manifestación, acá nomás, Luro y 20 de septiembre, ¿no? Y ahí sí, hay un obrero muerto, porque la policía viene, dispara, muere un obrero, hay 15 heridos. La información, según algunos medios de la época, es que hubo más muertos y más heridos, ¿no? Todo esto se dispara, ¿por qué? Porque pasa un tranvía, ¿no? Que no había adherido a la huelga. Lo cascotean, lo rompen, y por esto, obviamente, el problema. Para el 23 tenemos un obrero muerto, 15 heridos, 300 detenidos. ¿Dónde están detenidos? Acá nomás, el 25 de mayo, ¿no? Y Catamarca, ahí rodearon con un alambrado, ¿no? Parte del terreno, y quedan presas las personas. El 26 hay una asamblea, todo esto en situación de paro, casi un mes. El 26 hay una asamblea de 3.000 obreros, que determina 10 días de paro general frente a que hay 58 obreros procesados. ¿Cómo termina esto? De nuevo, con una negociación que se acuerda, el levantamiento del paro,
no queda nadie procesado, ¿no? Pero la huelga estuvo. La huelga fue, de nuevo, en el viernes, en la Mar del Plata del verano. La reforma electoral de 1912 permite que lentamente, porque hay elecciones en el 14, hay elecciones en el 16, se vaya reacomodando el mapa político. Sorpresivamente en el 16 no ganan los conservadores, gana Irigoyen, ¿no? Y es la primera apertura política. ¿Por qué? Porque a partir de ahí lo que irrumpe es el Estado interviniendo frente a la cuestión sindical y social. ¿Cómo van los saldos migratorios? ¿Sigue viniendo gente? Arrancamos de 1902. Hasta el 6, que es el primer pico, vienen. Después hay un sube y baja, ese serrucho, ¿no? Que en el 7 es donde más abajo está porque es una situación económica muy difícil, baja mucho la cuestión salarial. En el 12, de nuevo, ¿no? Hay un pico y de ahí no se levanta más, ¿no? Uno dice, ¿por qué el 12? A ver, porque la guerra empezó en el 14, que en el 14 esté en el subsuelo y se vayan muchos más inmigrantes, porque muchos van a participar de la guerra mundial. Vuelven a sus países para participar. Pero uno cuando lee por ahí alguna cosa suelta dice, ah, pero en el 12 ¿no fue Grito de Alcorta en Santa Fe? ¿Qué pasó en Santa Fe? Bueno, en Santa Fe hubo una rebelión del sector agropecuario frente a los transportes, frente a la comercialización, frente a la tenencia de la tierra, frente a los costos, y está marcado, ¿no? Entonces ya tenemos otro lugar en el cual, digamos, comenzamos a tener dificultades. Siempre digo que a Irigoyen no le tocó la más fácil, ¿no? El principal cambio que hace en su gobierno es la negociación colectiva. Irigoyen convoca a las empresas y a los sindicatos para promover acuerdos. Entonces, el Estado se transforma así en mediador de los conflictos, ¿no? Y la negociación colectiva se instala como la forma de resolverlos. La legislación obrera recibió otra vez impulso. Se sancionan muchas leyes, entre ellas la de las 8 horas, ¿no? Con lo cual ya decimos, bueno, son los años de oro de la Fora, los anarquistas, en los que bajo el amparo del sufragio universal, el movimiento argentino multiplica por 10 la cantidad de sindicatos, es un dato, y por 20 la cantidad de afiliados. Este es el nuevo clima que hay. Vamos a los chismes de la historia en esto, ¿no? Porque los chismes de la historia también son interesantes. ¿Por qué Irigoyen cierra con la Fora? ¿No? Bueno, digamos que Juan B. Justo y Irigoyen no se podían ni ver, ¿no? Esto ya estaba. Juan B. Justo lo veía como un líder populista, ¿no? Como alguien que tenía incorporado el clientelismo, y Irigoyen lo que pensó en términos políticos y matemáticos era que los radicales no tenían la inserción sindical que tenían los socialistas, pero sí la tenían los anarquistas. Entonces cierra políticamente con los anarquistas y obviamente no le deja espacio a los socialistas. ¿Qué más le recriminaban a Irigoyen? Bueno, que se ocupaba mucho más de solucionar los problemas de los gremios del transporte vinculados a las empresas exportadoras que aquellos que tenían que ver con el funcionamiento del Estado. Digamos, no arreglaba el problema de los salarios municipales, sino que arreglaba los de la FON, que era el gremio naviero de exportación, ¿no? Esto es, como podemos a veces decir nosotros, lo dejamos a su criterio, con respecto a, bueno, los impactos que tiene una cosa y la otra. Pero hay una cuestión que sí le pasa a Irigoyen, que es que le toca la peor parte del desarrollo económico de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es cuando se para la producción, se para la exportación,
comienzan los conflictos, sube el número de huelguistas, sube el número de participantes en las huelgas. Frente a esto, usa el Estado, ¿no? Es una grima, va y viene. Termina la guerra en el 18, pero las consecuencias siguen, ¿no? La primera consecuencia que tiene, la Semana Trágica. La Semana Trágica es extremadamente interesante porque en alguna parte esto tiene un funcionamiento autónomo por parte de los sectores policiales, porque estamos en una etapa en la cual los migrantes son mal mirados. O sea, hay un nacionalismo chauvinista que se ha instalado que dice que el inmigrante es anarquista, es terrorista y es el que genera las huelgas y los muertos, ¿no? Y que hay que combatirlo. Es un momento peligrosísimo porque se crea también la Liga Patriótica con Manuel Carles, ese señor de colorcito ahí, ¿no? Un diputado conservador que dice que hay que empezar a armarse para enfrentar a los marxistas, a los comunistas y obviamente también a todo aquello que se oponga. ¿A qué le tiene miedo Carles? Bueno, hace 2 años en Rusia pasaron cosas. La Revolución Soviética. La Revolución Soviética cambia la perspectiva de todos, ¿no? Porque no es una revolución que llega al socialismo por la vía de los votos, que era la Segunda Internacional. No, llega por el enfrentamiento armado, obtiene el poder, toma los medios de producción y comienza un proceso nuevo, la Tercera Internacional. Entonces ahí tenemos ese mundo, ¿no? Absolutamente distinto. ¿Y qué dicen los diarios en Buenos Aires cuando comienza en la empresa Bacena, que es una metalúrgica, ¿no? Un conflicto salarial? Dice, hay un soviet en Buenos Aires. Así lo titula la prensa. Cuidado con los soviets. Entonces, en la imagen de abajo, lo que se está transportando son los cadáveres de 4 obreros que son muertos frente a la empresa Bacena. Con lo cual se decreta un paro. No lo dejaron velar. No. El paro es nacional. ¿Lo mata la policía eso? Sí. El paro es nacional. ¿Y dónde repercute? En Mar del Plata. Mar del Plata hay un acorazado dirigido por el almirante Domecq y están los veraneantes, que muchos son simpatizantes del amigo Carles. Entonces, el almirante, cuando llegan los amigos de Carles, veraneantes de la ciudad, en sus automóviles, ¿no? Para decir qué podemos hacer, les reparte, ¿no? Armamento para que se puedan enfrentar a la manifestación que hay frente nuevamente a la comisaría primera. Ahí, de nuevo, disparos, muertos, y obviamente no termina acá porque, al igual que sucede en Buenos Aires, ¿no? Hay racias por los barrios que son considerados judíos u obreros. En nuestro caso, el barrio judío es el de Alberti Independencia. Eso era considerado el barrio judío, ¿no? Lo van a buscar a un joven militante en aquel momento que era Teodoro Bronzini a la casa, se lo llevan a la comisaría. En la comisaría hay tanto conservadores, militantes conservadores, como algún viejo militante radical, ¿no? Y esto genera, obviamente, algunos problemas después, por las condiciones en las cuales es devuelto Bronzini a la libertad, no hace ni siquiera su casa. Lo mismo pasó en Buenos Aires, fíjense arriba cómo recorrían las calles, ¿no? Las Fuerzas Armadas, ahí participa el Ejército, la Marina, y esto deja, ¿no? Una cierta cuestión que obviamente después el que la va a retomar es un joven oficial que le toca participar de esto y que toma la prevención, ¿no? De decir, cuando termine la Segunda Guerra, miremos qué vamos a hacer porque tenemos que salir de esto sin el ejército en la calle. Juan Domingo Perón se llamaba.
porque la vio. La ve en la Semana Trágica los problemas del enfrentamiento entre obreros y las fuerzas de seguridad. No termina ahí el tema de Irigoyen, sino que pasa también a la Patagonia. En la Patagonia el tema es mucho más complicado porque es distinto, porque ahí va el ejército mandado por Irigoyen, ¿no? Esa es la parte que obviamente Osvaldo Bayer la ha detallado, la ha planteado. A ver, acá, digamos, puede ser que en la Semana Trágica la policía, la Liga Patriótica hayan salido por su cuenta, pero ojo que acá en la Patagonia, ¿no?, había órdenes, ¿no?, y se plantea en términos distintos. Entonces, frente a esto, lo que vamos a encontrar en la década del 20, ¿no?, es a toda esta, digamos, serie de militantes y hombres del trabajo que, terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, hay como una especie de vuelta, ¿no?, entre paréntesis, a cierta normalidad, porque en realidad el 14 lo que muestra es que el modelo agroexportador por sí solo ya no es más viable. Lo que deja en la experiencia de que los gremios pueden estar en una central, pueden estar en dos, pero están organizados. Y lo que muestra es que esos gremios organizados, porque nosotros acá lo hemos tocado un poco por el costado, pero hay un impacto muy fuerte en cuanto a los cuidados, ¿no? Los gremios se han hecho cargo del área de la salud, y si no son los gremios, son las mutuales, ¿no?, que era lo principal, ¿no? Todos recordarán cuando pasaba algún cobrador por casa y decía, vengo a cobrar, ¿no?, lo de la mutual. ¿Y la mutual qué era? Y era el tema de estar enfermo y el tema del cementerio. Eso eran las dos catástrofes que podía tener una familia y que los gremios comienzan lentamente a hacerse cargo. ¿Cómo se hacen cargo los gremios frente a esto? Porque esto también es muy importante en el devenir de cómo siguen después las cosas. Bueno, tienen médicos asalariados. O sea, cada gremio comienza a tener su médico. Y cada gremio también comienza a construir su sanatorio, su clínica, su maternidad, ¿no? Entonces, en ese esquema de los cuidados, ¿dónde queda el Estado? Y el Estado queda relegado a los viejos hospitales. Pero en la concepción de la época, al hospital, ¿quién iba? Los pobres, los que no tenían trabajo, los que no tenían dónde caerse muertos. Ese era el esquema del hospital y ese es el esquema en el cual, obviamente, en la década del 20 esto comienza a transformarse. ¿Dónde lo vemos esto nosotros también? Lo vemos en el Sanatorio Marítimo. El Sanatorio Marítimo era nacional y era, obviamente, una dependencia de las damas de beneficencia, que atendía casos de tuberculosis de niños enfermos de Capital, que de Capital venían a curarse a Mar del Plata. No atendía a la población de Mar del Plata, atendía solamente a aquellos que enviaba la sociedad de beneficencia. Juan Héctor Jara, ¿no?, por eso tenemos una avenida que lleva su nombre, es el que se pelea con las damas de beneficencia diciendo, che, a ver si podemos atender también a los chicos de Mar del Plata, ¿no?, en el INI, donde está medicina ahora, exactamente. Entonces, pero eso también planteó un problema, ¿no?, en el cual los gremios miraron y pelearon, pero hasta ahí, que era el tema de esos chicos que venían acá. ¿Quién tenía la patria potestad? ¿La tenía el Estado? ¿La tenían los padres? ¿No? La Iglesia estaba horrorizada con esto. ¿Por qué? Porque decía, están rompiendo las familias. No venían los padres de los chicos a Mar del Plata, ¿no? Cartas, eso es lo que nos quedó, las cartas, los recuerdos, frente a esto. Va a pasar lo mismo después con el UNSUE, pero el UNSUE tiene otra finalidad, que son huérfanos. Entonces, hay en esta cuestión, tal vez a los gremios
no les dio como para hacerse cargo de estos tratamientos. En el 18, no solamente está el marítimo, sino también el solarium, que es donde está ahora el Museo Mar. Ahí también se arma otro edificio, porque en esa época se pensaba que con la radiación solar, la tuberculosis ósea se curaba mejor, ¿no? Esto lo vieron las damas de beneficencia que venían a veranear acá, pero no venían en julio, porque los chicos están enfermos todo el año, no solamente en verano, ¿no? Y obviamente esto terminó cerrándose por esta cuestión, ¿no? Y con una pelea muy fuerte entre los médicos y las damas de la sociedad de beneficencia, que es una pelea que anticipa la de los médicos con los gremios. Porque los médicos dicen, ¿yo por qué tengo que ser empleado de un sindicato? Si yo soy médico. Tengo otra estructura, Bueno, este debate, ¿no?, lo va a tener en el 45 Carrillo. Y lo va a tener con los gremios. Y lo va a tener con la Fundación Eva Perón. Que no van a tener acuerdo en cómo cerrar. Yo con esto los dejo así como a mitad de camino, ¿no?, como dijo Daniel, porque siempre es bueno tener más preguntas que respuestas, y es bueno que si tienen preguntas podamos hacerlo ahora, o solamente esto, y la historia se construye, por eso siempre hay otra historia para agregar, para contar o para hacer. Bueno, no sé, algún comentario, alguna pregunta, alguna curiosidad. Tenemos acá al historiador. Esto puede durar 2 horas o 4 años, ¿no? Que hay tanto como para estirar, para ver, que obviamente... Está claro que nos va a quedar un segundo capítulo para el año que viene. Yo por eso lo planteé así, ¿no? No sé si pregunta, a mí me quedan las dudas de cuál era la época. Un poquito más fuerte, José. Me queda no una pregunta, sino una duda. ¿Cuál era la época que dice Milei que era la buena, según lo que contaste recién? No vi ninguna parte buena entre finales de 1800 y principios de 1900. Yo por eso digo esto de que siempre se puede contar de otra forma y que siempre hay otra historia, ¿no? Porque para mí siempre me resultó un poco difícil mezclar, ¿no?, esta idea de progreso argentino con la crisis social, con la cuestión social. Entonces, si nosotros no tenemos ese equilibrio como para contar cómo es, también me parece una herramienta muy útil para ver de que no todo estaba hecho, ¿no?, que todo esto es una construcción permanente. O sea, los gremios se tuvieron que construir, el Estado se tuvo que construir, la capacidad industrial, la capacidad de producción también. Bueno, en ese devenir de las cosas, tratar de tener el menor daño posible, ¿no? Porque esto, fíjense que todas las cosas que se están discutiendo, mal que mal, es lo que estamos discutiendo hoy, ¿no? Estamos discutiendo salario, estamos discutiendo condiciones de trabajo, la organización del trabajo, la vivienda, la salud, ¿no? Digamos, no tenemos un temario muy distinto. Los mismos problemas de siempre, Sí. repetidos. Bueno, ahí tal vez tendríamos que hacernos la autocrítica de por qué no lo solucionamos, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta con relación al... Vos planteaste la Argentina del centenario, ¿no? La situación de las clases dominantes, la situación de la clase trabajadora. Te quería hacer una pregunta por ahí está y no está dentro de tu exposición, pero bueno, tu mirada, que hoy tenemos un presidente que se la pasa hablando de la Argentina del centenario. Bueno, yo creo que a nosotros nos pasa permanentemente en la universidad, ¿no?, que decimos que son comentaristas y no actores, ¿no? Porque si yo veo un problema tengo que tratar de resolverlo, ¿no?, y no comentar qué bien que estábamos hace 100 años. Lo que yo veo de la Argentina del centenario es precisamente esto, cuando decimos
¿Cuándo la terminamos? La terminamos en el 10, en el 12, en el 14, por eso decía, el grito de Alcorta. El grito de Alcorta muestra que si nosotros decidimos ser un país agroexportador, el sector de agroexportador estaba horrible en ese momento, porque los ferrocarriles que eran ingleses ya eran vetustos, no llegaban con la cantidad de vagones que necesitaban, se perdían las cosechas, en el tema de los caminos y los trenes, para esa época, tanto Canadá como Estados Unidos ya tenían separado por dónde iban los autos, por dónde iban los trenes, tenían hecho los puentes. Nosotros lo estamos haciendo ahora, todavía esas cosas. Entonces, en todas esas cosas me parece que lo que nos falta, y por eso iba al tema de las soluciones, ¿no? En algún momento las cosas hay que solucionarlas, ¿no? Hay que resolverlas, hay que decir, bueno, vamos a dar estos pasos y hay que tener acuerdos, ¿no? Me parece que el problema que estamos viendo nosotros siempre son las imposiciones de modelos unos sobre otros que no terminan de dar solución a nada, ¿no? ¿Va a haber segunda parte de esta exposición así? Eso me quedó para mí hay cosas muy importantes porque aparte empiezan a venir los golpes y demás, claro. Y cómo es el rol Bueno. nuestro con respecto a eso de andar adelante. Uno también hace estrategias de marketing, ¿no? Moderno, y sabe que tiene que dejar algo para más adelante ver. No, yo te digo, la idea es que esto se puede partir en 2, en 3, en 4, todo depende de la intensidad con la cual uno lo quiera plantear, pero hay, obviamente, uno no puede obviar el tema de sindicalismo y peronismo. Claro, porque después empieza a venir la figura del general. No, esto no, bueno, por esto digo, uno no puede obviarlo, ese tipo de cosas. Pero no lo podés meter en esta misma charla. Sí, yo ahí digo, bueno, nosotros hicimos un planteo, y bueno, claramente estaba, yo le agradezco a Daniel, ¿no? En nombre de todos nosotros, porque bueno, había que hacer todo un esfuerzo, más vale que queda mucho por ver, Claro, pero justo ahí empieza la figura del general. Claro, todo lo que es post 30, ¿viste? Creo que está bueno tu pregunta, sí, la compañera. Yo quizás agradezco que haya sido la exposición antes del general, porque muchas veces nos olvidamos de lo que hay antes. Y ya antes el trabajador y la trabajadora tenía su historia, tenía sus organizaciones, y bueno, después sí viene el general con todo lo que quizás conocemos un poquito más en profundidad. Lo que me queda de todo esto que escuché es esto que dijo el compañero, que hay cuestiones que todavía no saldamos. Y quizás lo que yo voy a tomar hoy de lo que escuché es llevarme para trabajar sin tratar de trasladar el pasado a lo que estamos viviendo hoy, porque no se puede. Tratemos de no hacer esos paralelismos porque no nos van a servir, pero sí pensar a ver qué caminos andamos, qué camino estamos recorriendo, qué es lo que tenemos que repensar para poder salir y saldar de una vez por todas esas cuestiones. Porque entiendo que si en tantos años todavía no se saldó la cuestión del salario, porque hoy por hoy estamos hablando de salarios de miseria, no se saldó la cuestión de la jornada laboral, por más que tengamos leyes que así lo establezcan, porque de hecho hay en trabajos que los empleadores no las respetan y quizás no son insuficientes las herramientas para hacer que se respeten. Bueno, ¿qué es lo que aún no estamos pudiendo hacer como movimiento obrero organizado para que eso se salve? Y me parece que sirve todo esto para pensarlo, porque estamos en el 2025 casi, ¿no? Perdón, yo me dedico a la pesca, disculpen. Nosotros los capitanes y los tripulantes, el último convenio colectivo de trabajo del año 73. De esa parte hasta ahora seguimos trabajando con acta acuerdo. Nosotros todavía estamos en el siglo pasado, ¿me entienden? No interviene ningún gobierno desde esa época hasta ahora y no hay forma, la única forma de mantener la pulseada a los empresarios para que nosotros tengamos los sueldos actualizados es acta acuerdo. Que el acta acuerdo no tiene valor, ¿me entienden? Allá hay una mano levantada. Gracias, No, compañero. yo quería, para atar la segunda parte, me pareció muy interesante la construcción de cómo fue evolucionando la sociedad, nosotros comunidad, y los factores que influyen
no solamente en el plano laboral de las organizaciones sindicales, sino quién manejaba el poder. O sea, si era democrático, quién eran los actores, si era colectivo, si había participación, que me parece que en esos aspectos, si analizamos todo este contexto, no únicamente el laboral, se planteó mucho lo que está pasando en el mundo, hasta la primera clase del compañero acá, Lazzaretti, que habló de alguna manera de la visión, de la cantidad de habitantes que había en el mundo, de la religión, de cómo pendulaban los poderes, pero digo, me parece que en ese aspecto nosotros, en el plano democrático y en el plano construir democracia, también tenemos un pendiente, pero también hay un avance. O sea, me parece que nosotros como ponerle cuerpo y cara a las organizaciones sindicales en esta discusión de lo que está pasando, te sirve muchísimo repasar nuestras raíces, porque después cada uno tiene, lógicamente, su organización, básicamente no estaba del todo, estaba en construcción, y pendulaba, como dijiste, el mandato que se le dio para ir a la Patagonia, o sea, no es que fue un carlito, fue con un mandato, fue a romper objetivamente una evolución que hablaba concretamente del plano de la organización de los trabajadores, de reivindicar. Y el grito de Alcorta no fue únicamente la logística, fue que lo ampliaban de una forma demencial, porque vivían ahí, en la propia producción, le pagaban con papeles, ni siquiera con moneda. Bueno, fue una terrible bisagra que surgió. Bueno, básicamente eso. Digo, me parece que viene por ahí el tema, y buenísima la charla. Yo rescato que se vio el ámbito local, que muy pocas veces era... Coincido totalmente. La parte de nuestra historia, tanto de la historia social, obrera, marplatense, siempre estamos olvidados. Coincido, Tomo, lo iba a comentar, creo que es un detalle a subrayar de tu intervención, el hecho de haber incorporado los temas locales en el contexto de historiar al movimiento obrero a nivel nacional. Muy bueno. Y los lugares. Los lugares. Y seguro que debe tener más. Lo que pasa es que si vos pensás a Mar del Plata como el Biarritz, decís el progreso argentino 1880-1914. Claro. Entonces, si vos comenzás a disociar desde lo local, podés pensar la construcción, ¿no?, desde otra perspectiva. Si no, estás invisibilizado. Bien. Sí, compañero. Yo creo que es importante resaltar la cantidad de muertos que ha habido defendiendo los derechos laborales o para poder conseguir los derechos laborales. Porque a veces parece, y sobre todo en generaciones a lo mejor más jóvenes, que los derechos siempre estuvieron. Y fíjate cuántos muertos hubo. Solamente en la Patagonia Rebelde, ¿cuántos fueron? Miles. Acá en Mar del Plata, acá donde pasamos todos los días en la seccional primera, han matado gente para pelear por los derechos. Yo creo que eso es algo que habría que difundirlo más para que se sepa, porque parecía que los derechos los tuvimos siempre y que nunca los vamos a perder. Hoy está bueno que nosotros los recordemos también, que no hay derecho que no se haya ganado sin lucha. Porque... Información de las escolleras. Esa es la construcción del puerto. Exacto. Y ahí hay mucho, digamos, por también tirar del violín con el tema de los accidentes de trabajo. Exacto. ¿No? Por eso digo, son plazos muy largos, porque el puerto tardó casi 30 años en terminar de construirse, pero hubo mucha mano de obra que ni siquiera estaba registrada porque había mucho inmigrante, muchas personas sin familia. Bueno, eso es lo que uno trata de empezar a atar, ¿no? Y le falta 1,5 kilómetros más a la Escollera Sur. Por eso el banco saca la arena de Playa Grande y la deposita en la entrada del puerto. Permanentemente tendríamos que tener dragado el canal para que entren los barcos mercantes. Pero ¿qué pasa? Si hacemos 1,5 kilómetros más de Escollera Sur, nos quedamos sin hacer surf en Playa Grande. ¿Me entienden? Como en la mano. Acá hay otros intereses aparte de... Entonces vamos a tener un puerto a medias tintas, siempre, a media máquina.
Pasé para barco pesquero. Bueno, compañeros, compañeras, ¿alguna pregunta más? Bueno, entonces, vamos por parte. Vamos a tener una clase que se va a subir a la plataforma, un Zoom para evaluar un poco transformaciones en el mundo del trabajo, y el 20 de diciembre, Dios mediante, géneros, diversidades y sindicalismo, mundo del trabajo. Ya les vamos a avisar el lugar donde va a ser. Agradecimiento a nuestros compañeros. Y a todos ustedes. Vamos a decirle a Netflix que te contrate para hacer la segunda parte.